Existen varias versiones de la Biblia y hay quienes dirían que es el libro más leído del mundo. Pero lo que nadie puede negar es que hay bastantes hechos bíblicos poco conocidos y, sobre todo, oscuros. Mucha gente ignora algunas de estas historias, ya que, por lo regular, todos conocemos las historias más bellas de la Biblia y aquellas que se promocionan más en las iglesias. Pero créanme, algunas historias bíblicas son espantosas. Relatos en donde la muerte y la matanza son en realidad un factor bíblico común. Algunos de los violentos desenfrenos bíblicos son estimulados por luchas de poder. Pero la venganza es, por supuesto, responsable de muchas de las escenas brutales que analizaremos en este video. Yo soy el documentalista y esto es Asesinatos de la Biblia. Amón es asesinado por violar a su hermana. Segunda de Samuel 13, 1 al 32. Amón, hijo del rey David, se enamora de su media hermana Tamar. Traicioneramente, Amón finge estar enfermo para que Tamar entre en su habitación y le dé de comer. Pero cuando llega, Amón la viola. El otro hermano de Tamar, Absalón, se entera de la violación y se pone furioso. Absalón convence al rey de que Amón lo acompañe a una excursión, pero la verdad es que la excursión es una artimaña vengativa. El indignado hermano mayor ordena a sus hombres que golpeen a Amón cuando esté de buen humor por haber bebido vino y, de hecho, lo matan. Absalón se atasca en un árbol y es apuñalado en el corazón. Segunda de Samuel 18, 9 al 15. El vengativo hermano mayor Absalón no tiene un final agradable después de asesinar al violador de su hermana. Durante una revuelta contra el rey David, Absalón se encuentra en el lado opuesto de las tropas reales de su padre. Se encuentra con los hombres de David mientras monta su mula, y mientras la mula pasa bajo las gruesas ramas de un gran roble, el pelo de Absalón queda atrapado en el árbol. Mientras Absalón cuelga del árbol, uno de los soldados toma 3 jabalinas en su mano y las clava en el corazón de Absalón mientras éste sigue vivo en el roble. Como si eso no fuera suficiente castigo, 10 hombres rodean a Absalón y lo golpean hasta la muerte. Múltiples reyes son asesinados por sus propios sirvientes. Primera de Reyes 16, 8 al 14. El rey Elá es asesinado por su propio cuadriguero. Zimri, Elá, se emborracha en casa del administrador de Tirsa, Asra, cuando es emboscado. Sin embargo, Zimri no se detiene con el rey. Después de tomar la corona, el cuadriguero mata a todos los miembros masculinos de la familia real. Primera de Reyes 15, 25 al 29. Curiosamente, el padre de Elá, Baasha, mata al gobernante israelí Nadab de la misma manera años antes de la muerte de Elá. Baasha es el capitán del ejército de Nadab antes de que se rebele y robe el trono.
Atalia asesina a sus hijos y nietos para ser reina. Segunda de Reyes 10, 12 al 27 y 11, 1 al 16. Atalia parece ser la única mujer embarazada en la Biblia. Viene a gobernar Judea después de la muerte de su marido Joram y su hijo Asía. Una vez que Asía muere, Atalia destruye toda la familia real, matando a todos los posibles rivales al trono. Sin embargo, uno de los hijos de Atalia se esconde de su ira, regresa a Judea para matarla 6 años después. Los guardias de Atalia la agarran cuando trata de correr y la matan justo dentro de los terrenos del palacio. Ish-Boshet es decapitado. Segunda de Samuel 4, 1 al 12. Ish-Boshet, un capitán del ejército de Saúl, es asesinado por sus propios hombres, Recab y Baana. Los dos traidores apuñalan a Ish-Boshet en el estómago mientras duerme para ganar el favor del rey David. Luego, le cortan la cabeza a Ish-Boshet para llevarla consigo en sus viajes. La traición de Recab y Baana horroriza a David, así que hace que los maten. Después de cortarle las manos y los pies, David los cuelga para que todos los vean. Caín lleva a Abel a un campo y lo mata. Génesis 4, 3 al 7. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, son ambos trabajadores de la tierra. Caín es un granjero y Abel un pastor. Cuando llega la hora de hacerle las ofrendas a Dios, Caín se pone celoso y enfadado cuando Dios favorece la ofrenda de su hermano en lugar de la suya propia. Caín le dice a su hermano que se aventure al campo con él. Pero en lugar de unirse a él, Caín mata a su hermano en el acto. Arrojada por una ventana y comida por perros. Segunda de Reyes 9, 31 al 37. Jezabel convence a su marido Acab de Israel para que abandone al Señor y persiga a sus enemigos. Para castigarla, el enemigo de la familia, Jehu, planea la muerte de Jezabel. Desconociendo las malas intenciones de Jehu, Jezabel se viste con sus mejores galas y le espera en su ventana. Jehu ordena a sus hombres que arrojen a Jezabel por la misma ventana desde la que mira, y algo de su sangre salpica la pared y los caballos mientras la pisotean. Como si eso no fuera suficientemente espeluznante, cuando los hombres asesinos intentan recoger el cuerpo de Jezabel, solo encuentran sus restos óseos, pues su carne había sido devorada por los perros. Holofernes es seducido y decapitado. Judith 10:13. Nabucodonosor envía a su general Holofernes a situar Betulia, pero el general es seducido por la bella Judith, que solo quiere salvar a su ciudad. Holofernes ama la belleza de Judith y es tal vez su vanidad la que le lleva a su destino final. Después de que Holofernes bebe hasta estar inconsciente, Judith se escabulle a su alcoba, va a su cama y desenvaina su espada. Luego toma a Holofernes por los cabellos de la cabeza y le implora al Señor por su fuerza, y le golpea 2 veces en el cuello, tan fuerte como pueda. La cabeza del hombre dormido es cortada por la fuerza de los golpes. Para mostrar a la ciudad su éxito, Judith da la cabeza de Holofernes a su esclavo, que la pone en una bolsa de comida. El vientre de un rey se traga la espada que le empalma. Jueces 3, 12 al 24.
El rey Eglon de Moab es odiado por la mayoría de los israelitas por su prolongada opresión. Así es que no es sorprendente que decidan matarlo. El pueblo israelí selecciona a Ehud para llevar a cabo el asesinato. Durante una reunión con Eglon, Ehud introduce de contrabando una espada de doble filo bajo su manto. Le dice al rey que Dios le ha enviado un mensaje y luego hunde su espada en el vientre del rey. El rey Eglon es tan grande que el mango se hunde después de la hoja y descarga sus entrañas. Ehud no saca la espada, así es que la grasa eventualmente se cierra sobre ella. Yo soy el documentalista y esto fue Asesinatos de la Biblia.